Electia es justamente ese espacio. Un espacio que es neutral porque no es ni la escuela ni la familia que te está tratando de recomendar o decir qué hacer. Es un espacio en el que buscamos justamente ser ese espacio neutral que te permita conocerte, que te permita autorreflexionar sobre qué es lo que estás buscando, y además tenemos la posibilidad de acercarte con coaches que están en contacto con la realidad laboral, que te van a ayudar y guiar en las decisiones sobre qué es lo que buscas en tu futuro profesional. Cambiar es fácil, pero transformar es la esencia del futuro. Es algo que incluye magia, disciplina, imaginación, compromiso. Quien se transforma por conciencia, transforma su entorno, su familia, su comunidad, su estado, su país. Quien se transforma por vocación, innova, inventa, provoca, desarrolla, impulsa, transforma profundamente las vidas de muchos. Transformación es México. Nosotros partimos de la persona. A mí lo que me interesa es trabajar primero con el emprendedor. Lo más valioso de un modelo de emprendedores es el emprendedor en sí, porque no sabes si ese emprendimiento va a ser el fuerte, pero quieres estar cuando este emprendedor saque la siguiente gran idea. Entonces nosotros prácticamente lo que hacíamos era primero trabajar fuertemente con el joven, con ese emprendedor, trabajar los orígenes de por qué quiere emprender, trabajar su talento, que se dé cuenta en qué fase también del emprendimiento, porque a lo largo que tú emprendes hay distintas curvas. Ya vemos emprendedores, y entre ellos me hallo, donde en las primeras etapas nos la pasamos espectacular, damos mucho valor, pero probablemente en las siguientes etapas, que son de expansión y crecimiento, la realidad es que nos aburre. Entonces, cuando tú empiezas a observar y empiezas a ver en qué etapa es donde tú puedes vincularte más con tu talento, ayuda mucho justamente a poder ir creando equipos a lo largo de. Entonces nosotros lo primero que necesitamos hacer es un encuentro consigo mismo por parte del emprendedor. Y como mi pasión justamente, entre otras cosas, aparte de trabajar con jóvenes, es todo el tema de desarrollo de la persona, primero fortalecemos enormemente a este emprendedor porque la va a pasar mal durante un rato probablemente, porque se va a enfrentar a la familia, a los amigos, a gente que es paradójico, pero en el tema de emprendedores los que menos creen en ti son los más cercanos. Entonces primero la persona, luego ya generamos todo lo que tiene que ver con el equipo, empezamos a trabajar las posibilidades de la idea, se estructura la idea, se trabaja la idea, esa idea se descompone en partes, se pone la gente de mejor y mayor talento en esas partes, y al final esto termina convirtiéndose en una empresa. No creo que haya lío cuando no encuentras la vocación. Creo que se crea el lío más cuando hay choques entre distintas vocaciones. Por ejemplo, si tu papá ha sido doctor toda su vida y quiere que tú seas doctor y tú no quieres ser doctora, ahí tú nunca vas a encontrar la vocación y estás en conflicto con la vocación de tu papá o de tu mamá. Y ahí es cuando los problemas son más graves. Yo tenía como muy claro estudiar otra cosa y también como que me reprimía igual lo que en realidad quería. Entonces ellos sí, o sea, sí se dieron cuenta que yo ya dije, no, o sea, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero ser y pues ahí voy. El peor enemigo de un emprendedor es el ego. Te empieza a ir bien, te la crees, y pues la vida a veces es muy sabia y te agarra de las greñas y te hace besar el suelo, ¿no? 2009 me hace besar el suelo, me doy cuenta de esto y lo comento porque con el tiempo también fue parte de mi aprendizaje para poder enseñar a otros a emprender. Entonces, cuando empiezo yo trabajando con Emprende y lo paso ahora a preparatoria, pues me doy cuenta que los emprendedores el que va a emprender con nosotros o sin nosotros. Nosotros lo que hacemos es acelerar el proceso. Y me doy cuenta que eso es vocacional, y entonces decido de repente, con el resultado que empiezo a tener del modelo vocacional que metí dentro de Emprende México, crear una institución llamada Clúster de Talento, con la cual creamos un modelo muy divertido que se llama Vocation Jump System, que en 6 horas ayudábamos de una manera muy cualitativa a los jóvenes a elegir carrera. La verdad es que con ese modelo piloteamos muchas ideas y muchas cosas. Nuestra gran innovación ahí fue agarrar la psicología, ponerlo un poco de lado y trabajarlo fuertemente desde el lado filosófico,
porque de entrada creemos que el dilema vocacional es más filosófico que psicológico. Segundo punto, entender que vocación no es igual a elegir carrera. De hecho, quien diga que te va a ayudar a encontrar tu vocación, hay que tener un poco de cuidado, porque con la vocación uno se tropieza en algún momento de la vida. La realidad es de que lo que vamos es ayudar a los chavos a elegir carrera. Que no importa fracasar, sobre todo tenemos ese de este cultural como mexicano, como persona, de que si fracasa, que la gente exitosa no fracasa, y eso es una falacia terrible. Toda la gente exitosa fracasó en algún momento. Entonces no tenerle tanta aversión al fracaso, tanto miedo al fracaso, porque si no, terminarás fracasando peor de lo que si te lanzas a fracasar, que no está bien. Entonces eso, y también confiar en ti mismo es súper importante, tenerte confianza. Mucha gente dice que es 80% tu actitud y 20% lo que aprendes. Y como al ejecutar una idea o un negocio, idea, cualquier cosa, necesita mucha actitud para poder ser exitoso. Pasa el tiempo y sumo la experiencia de Emprende México y de Cluster, me junto con un empresario, me junto con un grupo de personas con un buen calibre profesional y decidimos aventar ahora sí toda la carne al asador y fundamos Electia, que es hoy día nuestra gran aventura, donde encontramos que más allá de hablar de vocación, hay que hablar de singularidad y de individuación. ¿Esto qué quiere decir? Poder ayudar a los chicos a una edad, a los jóvenes a una edad muy temprana, a empezar ese proceso de singularidad. ¿Qué es el proceso de singularidad? En principio, en parte es dejar de pensar en ser el número uno, dejar de pensar en ser el mejor y mejor pensar en ser auténticos y hacer lo que nos corresponde. Y esto es empezar a reconocernos. Y entonces Electia lo que hace justamente es acelerar esos procesos. En la medida en que un adolescente empieza a trabajar fuertemente este proceso de individuación, empieza a encontrar gente diferente, empieza a darle mayor valor a su carrera, empieza a tener un autoconocimiento y un encuentro consigo mismo espectacular, que esto termina incidiendo en su inteligencia emocional, termina incidiendo en la manera profesional de entregar lo que está dispuesto a hacer, le da un sentido a lo que está estudiando y el gozo empieza a volverse en el día a día con respecto a lo que van trabajando. Lo interesante es que los chicos llegan con un nivel de resistencia espectacular y que en algunos de los casos, si no es que en la mayoría, los papás juegan un tema muy complejo en este sentido. Entonces nosotros nos volvemos un puente. Mira, un poco de entusiasmo de saber que lo está impartiendo alguien que vivió situaciones similares. A mí me encantó que Agustín dijo, el sistema educativo tradicional a veces no es para todos. Y entonces si alguien no cumple perfectamente con ese modelo, empieza a sentirse mal con él mismo, empieza a sentirse menos. Y era lo que yo estaba viendo en Eduardo. Pensar que Agustín vivió eso y por eso hoy se dedica a ayudar a los jóvenes que están en situación similar, me dio mucha confianza. Y Electia, lejos de volverse una entidad de orientación vocacional o lejos de volverse una organización que te ayuda a elegir carrera, terminamos desarrollando talento. Va mucho más allá de esto. Al grado que incluso ponemos la elección de carrera en un segundo plano. O sea, yo no sentía que podía estudiar eso, o sea, que no tenía como las aptitudes o algo así, o sea, que era como un sueño, pero no sé, o sea, me lo hicieron ver como posible, entonces pues ya fue que dije, sí quiero. Nos gusta más formar artesanos y que elijan los instrumentos con los que quieran trabajar. Mira, le planteé que participáramos en un programa que le iba a ayudar a entender cuáles eran sus fortalezas, que ese es otro elemento que me gustó. No se trata de corregir tus oportunidades, sino detectar tus fortalezas y hacer una carrera con base en eso. Le entusiasmó mucho, estaba tan triste de no haber terminado la prepa con éxito, que la verdad, cualquier cosa que le diera ánimo y que le diera dirección, que le diera luz, que le diera claridad sobre siguientes pasos, él la iba a tomar con entusiasmo. El principal programa que tenemos desarrollado se llama Vocatio. Este programa lo que busca es justamente que los chavos tengan todo un proceso de autoconocimiento
y a través de este proceso, pues que empiecen a tomar decisiones en su vida. Al final, lo que nosotros buscamos en Electia es desarrollar el talento de los jóvenes, entendiendo que cada uno tiene una singularidad y tiene su propio talento. Entonces, estos programas son mucho más personalizados que a lo mejor un sistema educativo tradicional, y es justamente toda esta parte de encontrar pues habilidades, intereses y desarrollar lo que sea necesario para alcanzar los sueños que tengan. También tenemos otro programa que se llama Emprende México. En este programa lo que buscamos es que los jóvenes aprendan a conceptualizar ideas en un proyecto en específico, que aprendan a ver los problemas que hay en la sociedad y a partir de estos problemas elijan uno y propongan un proyecto que traiga un beneficio a ellos como emprendedores, pero también a la sociedad. Y pues tenemos también programas para desarrollar habilidades de pensamiento lógico, de resolución de problemas, organización de datos, que son habilidades que se necesitan en la vida profesional para poder desarrollarse, ¿no? Hoy día Vocatio, pues te puedo decir que forma a los hijos de gente pues, muy importante, empresarios, políticos, chicos que algunos de ellos incluso van a ser herederos. Y hemos encontrado que quien peor se la pasa muchas veces es el que sabe que va a heredar, porque a veces va a heredar monstruos en donde no participó en la creación y ya le toca un modelo de expansión, el niño nació en cuna de seda y pues la experiencia es muy diferente al papá que a lo mejor de cero sacó esa empresa. La carga emocional que estos chicos traen no te puedes imaginar lo compleja que es. Chicos que van a entrar en esquemas de empresa familiar o simplemente chicos que a lo mejor hasta van a romper con la línea de familia. Por otro lado, otros que dicen, oye, sí sé lo que quiero, pero pues la realidad es que tengo que vivir de algo. Y entonces hay una disociación muy chistosa y muy caótica entre lo útil y lo interesante. Cuando pues la realidad es de que la gente no es exitosa o fracasada por lo que estudia, sino por las decisiones que toma. Y entre otras cosas es parte del proceso. Que hay que ser auténtico, que hay que ser fiel a ti mismo, no comprarle una versión de ti a nadie más. Eso es algo creo que muy importante, o sea, ya lo tenía yo desde muy chico, pero creo que Agustín lo reforzó y creo que es súper importante ser auténtico y ser fiel a ti mismo y no comprar una versión de ti ya que diga la sociedad, tus papás, tu novia, o sea, no tratar de caer en una versión o en un cuadrito que no te pertenece a ti por quedar bien con la demás gente. Se está cumpliendo un sueño que alguna vez tuve, que esa gente que formé ahora regrese a formar a estas nuevas generaciones. En un viaje a Canadá me di cuenta que la industria microcervecera en México iba a tener un boom en algún momento. Soy colombiano y conozco una cervecería de todo el tiempo desde que era pequeño que se llama Bogotá Beer Company. Gente muy talentosa, gente que empezó igual que nosotros, pero empezaron a erradicarse mucho en el centro del consumo. Pero cuando estoy en Canadá me di cuenta que el anaquel es tan grande que habían muchísimas cerveceras que solamente conocía alrededor de casi 5 etiquetas y habían 200 etiquetas más que nunca había visto en mi vida. Cuando empecé a probar me di cuenta que la industria iba a empezar a crecer, me empecé a informar y en ese momento habían 2 microcervecerías grandes ya en el país, entre comillas grandes, que empezaban a hacer un detonante dentro de la categoría. Era la primera ola de cerveceras artesanales. Sobre eso empecé a correr un plan. Empecé a revisar cómo estaba la industria, empecé a ver cuánto costaba la industria, cuáles eran los principales competidores y el principal miedo era íbamos a competir contra 2 monstruos, íbamos a competir contra 2 monstruos que tenían estrategias muy agresivas en el centro de consumo, dentro de la parte del canal on-premise, off-premise, pero decías cómo voy a poder entrar y ganar un pedazo de ese pastel, porque el pastel era bastante grande, el pastel en ese entonces valía $22 mil millones, que es lo que vale hoy la categoría de cervezas a nivel México. Y sobre eso yo quería nomás el 1%, entonces decía, ¿por qué no me puedo enviciar con el $2 millones anuales y aspirar a un crecimiento? Y sobre eso arranqué a hacer un business plan, empecé a rodar los números y a tocar puertas. Entonces lo que hicimos fue transformar el pensamiento común que tiene esta generación de que me gradúo y lo que sigue es estudiar una carrera para hacer que esa decisión tenga un propósito mucho más trascendente. Entonces lo que hacemos es permitir a los chavos tener un nivel de autoconocimiento profundo donde puedan identificar realmente su porqué profesional, su motor, su motivo, aquello que realmente los enciende a ser profesionistas
y sobre eso alinear la carrera. Pero partiendo primero del por qué, para irnos a construir los cómo y los qués. La verdad, tácitamente para nosotros, y lo manejamos mucho en Electia, el éxito no es otra cosa más que cumplir un objetivo, ¿no? La pregunta es de qué tamaño son tus objetivos, de qué tamaño son tus metas, y en ese sentido, ¿qué estás dispuesto a dejar? Nosotros consideramos que hay un patrimonio fundamental, y el único que tienes, tiempo y energía. Sobre el éxito, ¿a qué estás dispuesto a dejarle tu tiempo y tu energía? Y ya lo que la gente y la sociedad te dé, pues es el efecto de un valor que tú estés entregando. Entonces, el éxito para mí no significa un coche, el éxito no significa una cuenta bancaria, el éxito, esos son efectos de. El éxito es decir, quiero tener mi banda, quiero tocar, sé que me voy a tardar unos 8 años a lo mejor en hacer algo muy padre si lo quiero verdaderamente ejecutar con un altísimo grado profesional, o a los 5 o a los 3. Agustín Mier Terán, un tipazo, porque la primera palabra que me dijo es: tienes todo para salir adelante, tienes la cabeza que te funciona perfecto, ¿por qué no arriesgas? Es el momento aquí o nunca. Si no arrancamos en este momento, nunca vas a poder tener tu propio negocio, porque siempre vas a esperar el momento idóneo y tu punto de creértela te va a costar mucho trabajo, porque luego van a venir mucho más compromisos, van a venir una esposa, unos hijos, colegiaturas que mantener, y ya cada vez te va a dar mucho más miedo. Y tu punto de confort se va a desaparecer y nunca vas a querer emprender. Entonces, cuando empecé a platicar con Agustín me dijo: estás loco, la verdad estás loco, porque yo no me aventaría a enfrentarme contra 2 monstruos tan gigantescos, pero si crees que la puedes hacer, lo único que te puedo decir es que te va a apoyar, pero para mí estás loco. Y sobre eso es chistoso, porque construimos la marca y una parte del manifiesto de la marca dice: buena suerte a los locos, porque el tiempo les dará la razón. Y es algo que me acuerdo mucho de Agustín, porque siempre me ha dicho: estás loco. O sea, estás loco de enfrentarte a un monstruo, enfrentarte a levantar tanta lana y enfrentarte cuando no tienes idea de cómo se mantiene una planta, y haber montado una planta, no sé ni cómo lo hiciste, ¿no? Porque es la parte más compleja. Mucha gente ya ve el negocio, ve los tanques, ve la operación y dices: la hicimos, ¿no? Pero para mí no he hecho nada. O sea, para mí hasta ahorita es el arranque. Para mí este primer año de operación del negocio fue la parte de preoperativa del negocio, alistarnos para el siguiente año que viene, porque se necesita mucho más capital, se necesitan mucho más manos, se necesita más cabezas para poder hacer que el negocio crezca más rápido. Yo tuve un problema gástrico a los 15 años, me desangro por dentro, no nos damos cuenta, llego al hospital y para las 7 de la noche mi cuerpo ahora sí que pierde. Y por un accidente que en el cuarto tenían la caja roja, me logran resucitar, y fue un momento, y digo que no creo que sea el peor momento, fue muy caótico, sí, y se vuelve a presentar un tema así a los 20 años, y yo creo que a partir de que cruzo ese umbral, el dinero lo entendí como un efecto y me empecé a enfocar en causas que me divirtieran. A partir de ahí yo creo que por eso tengo esa búsqueda tan fuerte de poder ayudarme y ayudar a los chavos a encontrarle mayor significación a su vida. Y es ahí donde te das cuenta que en esos momentos críticos, mientras los vives, como dice Jobs, no trates de entenderlos, a la distancia te darás cuenta que esos momentos críticos son los que te terminaron generando tus puntos de inflexión que te llevan a donde hoy día estás. Y yo creo que más que crítico, ese momento es el que le da significación a lo que hoy día hago. Llegué a la conclusión de que no tienes que vivir en la línea para poderle dar un cambio a tu vida, y yo creo que es mi fundamento vocacional en trabajar con tantos jóvenes. Justamente cuando empecé yo toda esta crisis vocacional que tuve en preparatoria, mi mamá me decía: pero a ti, ¿qué es lo que te gustaría aportar a los demás, no? Y yo le decía: a mí me gustaría que la gente tenga un sentido en lo que haga, porque te encuentras a adultos o a jóvenes que se encuentran muy frustrados con su vida, pero no encuentran ese sentido sobre lo que están haciendo. Y definitivamente a través de los programas que nosotros desarrollamos, le ayudamos a la gente a encontrar ese sentido en su vida, a enfocarlo y empezar a trabajar en él. No solamente como soñarlo y decir algún día voy a llegar, sino entender que a partir del momento en el que se encuentran, que muchos de los jóvenes con los que trabajamos son de preparatoria y de universidad, encuentren el sentido y que realmente aprovechen la oportunidad de estudiar una carrera o de trabajar en algún lugar y que encuentren ese sentido en su vida. Como padres no debemos
indagar mucho del programa durante el programa, para dejar y para respetar ese espacio, ¿no? Pero al final, claramente, hay un cierre muy útil, muy práctico, muy accionable, donde Eduardo queda con algunos propósitos para él mismo, ¿no? Y uno de ellos era empezar a trabajar y ahora está haciendo sus pruebas en Greenpeace, pero lo siento sobre todo en paz consigo mismo, contento, entusiasmado y lo más importante de todo, Eduardo con una autoestima y una confianza renovada. Eso valió toda la pena del mundo. Trabajo más directamente con las preparatorias. En Electe trabajamos más enfocados en un tema de chavos de 16 años en adelante, con todo este tema que pretendemos que es la prevención de muchos dolores en el futuro, ¿no? Y como nuestro enfoque es la singularidad y la individuación, creemos que si llegamos en la preparatoria, pues llegamos a muy buena etapa para que los chavos se descubran y se desarrollen. Hoy nuestros enfoques principales están en chavos de 16 años en adelante. Entonces, con las preparatorias que hacemos, un intercambio de contenido, por decirlo de cierta manera. Nosotros ofrecemos talleres o conferencias para sus chavos, ya sea en algún evento especial que tengan ellos, ferias de universidades, cuestiones con orientación vocacional o cualquier programa que ellos tengan interno que matche o que haga match con lo que hacemos nosotros. Llevamos a expertos a dar el taller, la plática, la conferencia o lo que tengamos que ofrecer en ese momento, ¿no? De esta manera, pues, ellos le ofrecen a su alumnado una opción diferente de expertos en temas laborales, en temas de talento y en tendencias. Y nosotros podemos tener el acercamiento con los jóvenes para que puedan conocer la oferta de valor de los diferentes programas que tenemos. Yo empiezo estando en la universidad. Para mí la llegada a la universidad fue una conquista, porque pues yo por razones familiares pues tuve que hacerme cargo de mí muy chaval y llegar a la universidad era guau. El problema fue que a mí me prometieron que la universidad era un lugar diferente, que era un lugar donde uno por fin iba a elegir lo que quería estudiar, 2, que gente súper apasionada me iba a dar clase, y 3, que pues el grupo pues ya no era como en la prepa, sino que ya era gente avanzada y que por esa razón pues íbamos a aprender comunitariamente de una forma diferente a como veníamos. Obvio, cuando entro a la universidad, pues me tropiezo con que no es cierto. Menos del 10% de mis maestros era gente muy apasionada. Pues lo único que escogí en la carrera fue el nombre, porque todo lo demás, los programas en México son... Alguien llegó, los definió y pues te tienes que chutar todo el trayecto de 4 años, que también se me hace demasiado tiempo, y no me dejaban a mí mover piezas y tratar de meterle otro tipo de temas. Y 3, pues que la verdad mis compañeritos, el grupo, pues no necesariamente iban a lo que iban. ¿Qué sucedió con esto? Que esto me orilla que me cambie 5 veces de carrera, cuando, ojo, yo tenía muy claro lo que quería. En principio yo quería ser rockero, me dijeron que esa no era una profesión. Después dije que quería ser filósofo y casi se suicida. Hasta que pues, decidí comunicación, creyendo que era lo más cercano. Sin embargo, nunca estuve satisfecho. Nunca, me gustaba a mí mucho leer, me gustaba quedarme hasta el final de clase, me gustaba ligar las tareas a un tema, de tal forma que cuando me regresaban la tarea mal calificada y estaba baja, la volví a entregar con el ánimo de entender sobre la línea que yo le estaba haciendo, y paradójicamente lo estaba haciendo de emprendedores. Estamos hablando que hace 15 años en México no había nada de emprendedores. Endeavor, que es una de las organizaciones que más respeto, lleva 10 años. Entonces, pues, como me empiezo a aburrir en clase y ya llevaba varios brincos de carrera, siempre becado, siempre con muy buenas calificaciones, pero me hartaba, decidí ponerme a hacer congresos. Entonces, lo que yo hacía era, decía, bueno, el cuate que me dio publicidad era muy malo, quiero que me dé clase de publicidad el publicista más exitoso de México. Me ponía a buscar quién era el publicista más exitoso de México y daba con él. Le hablaba, le echaba una mentirilla piadosa de que yo iba a hacer un evento y que después de haber analizado en la industria definimos que él era el mejor publicista, bueno, pues lo invitaba a formar parte de ese evento que según yo estaba haciendo. Y después me iba buscando al mejor economista y al mejor empresario. Entonces ya que los tenía, iba a buscar patrocinio, y ya que los tenía, le proponía a la universidad que hiciera un evento. Me decían que no había dinero, pero pues mi evento ya estaba pagado y ya tenía a los invitados. Y entonces así me aventé como 49 eventos, conocí muchísima gente
Y como a la par, como me daba mucha flojera estar con los de mi clase y los de mi generación, que estaban mucho en el beat pues, de ser post-adolescentes, pues yo quería como algo más. Entonces me empecé a meter a muchos grupos de jóvenes, Rotarac, Rotarios, Universitarios Unidos, Vertebra, etcétera, etcétera, muchos grupos de todo. Pues empecé a conocer chavos muy movidos y entonces lo que hicimos fue invitarlos en sábado. Entonces haz de cuenta que yo hacía el congreso hoy y el siguiente sábado a lo mejor tenía ese publicista en mi casa dándonos clase de publicidad. Y el siguiente sábado tenía un artista plástico dándonos clase de apreciación estética. Y eso que empezó siendo un hobby con 40 chavos, al final uno de mis consejeros me dijo, oye, pues capaz y esto puede ser una organización. Nadie cree en los chavos, ¿no? Venimos de una cultura que los grandes empresarios se hacen a los 45, a los 50 años, pero nadie cree, cuando tocas una puerta de un director a los 22 años, pues nadie te cree absolutamente nada. Creo que la educación podría cambiar a México porque es a través de los niños y los jóvenes que se pueden cambiar muchas creencias, muchos paradigmas que a veces son los que limitan, ¿no?, el desarrollo de la gente, que a lo mejor tenemos un sistema educativo un poco más truncado, con muchos obstáculos por cuestiones políticas, eso también es cierto, pero ahora hay muchas opciones, como lo es Electia también, de recibir educación formal, pero a través de otros sistemas, que no tiene que ser a través del tradicional, ¿no? Entonces, a través de esta empresa yo he encontrado que puedo hacer un impacto para la educación en México.